Bueno, pues las hemorroides en realidad son unas estructuras normales. Unas estructuras normales, de la anatomía normal de la persona. Y las hemorroides corresponden a unos plexos venosos. Los plexos son, les llamamos plexos cuando hay una agrupación, un acúmulo de venas y de arterias. Entonces, son unos plexos, los plexos de las venas hemorroidales. Y entonces habrá venas hemorroidales internas y venas hemorroidales externas, pues hablamos de hemorroides externas e internas. Entre ellas están comunicadas, pero vamos, esencialmente unas por fuera y otras dentro. Las que se ven externas, las de dentro e internas. Eso es el esquema de principio. Entonces, ¿por qué se forman las hemorroides? Bueno, las hemorroides, o sea, no se forman, están ahí, son normales. Entonces, cuando dan la lata, es cuando llamamos patología hemorroidal o alteración hemorroidal. Lo que pasa es que todo el mundo, en plan genérico y en plan vulgar, dice, tengo hemorroides. Hemorroides tenemos todos. Lo que pasa es que ya entendemos, cuando la persona dice, tengo hemorroides, entendemos que es que le están dando la lata. O sea, que están alteradas, que hay una patología hemorroidal. ¿Y cómo se puede alterar las hemorroides? Pues las hemorroides se pueden alterar porque se inflaman, se congestionan. Pero ¿y eso cuándo pasa? Bueno, pues normal, o cuando aparecen, o cuando salen por el ano, en muchas circunstancias. Pero ¿cuándo pasa todo eso? Pues cuando la zona del ano, los alrededores del ano, lo que llamamos zona perianal, la zona de alrededor del ano, que son estructuras musculares, pues se debilitan, se relajan, pierden tono muscular. En esas circunstancias esas son las circunstancias que van a favorecer la patología hemorroidal, vamos a llamar las hemorroides, que hablamos y conocemos vulgarmente. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias que facilitan la debilidad y la ruptura de esas estructuras musculares de alrededor del ano? Pues todo lo que represente aumento de presión en esa zona o mayor fuerza y mayor congestión en esa zona. Y entonces dices tú, bueno, ¿y cuáles son esas circunstancias? Si analizas un poco las líneas generales de las hemorroides, verás que el mayor porcentaje de personas que tienen hemorroides suelen ser mujeres. Y entonces dices, ¿por qué? Pues la relación mujer-hemorroide está en el hecho del parto. La multípara, la que ha dado a luz, tiene mucha más propensión y mucha más facilidad. ¿Por qué? No solamente por la presión que le genera la cabeza del feto durante el embarazo, en esa zona, sino además, en el momento de dar a luz, el paso de la cabeza del feto o del chico por el canal del parto está distendiendo y dilatando extraordinariamente toda esa musculatura y facilita la ruptura de las fibras y en todo caso, si no las rompe, las distiende, les hace perder tono y entonces durante el parto es muy frecuente las hemorroides y las crisis hemorroidales posparto y después, a medio y a largo plazo, la mujer con mucha frecuencia tiene hemorroides. Eso no quita para decir que los hombres no las tengan, claro que los tienen, porque hay otros factores que facilitan el desarrollo y desencadenamiento de las hemorroides, o sea, de la patología hemorroidal, vamos a llamarla de aquí en adelante hemorroides, de las hemorroides, como por ejemplo pues el estreñimiento. La persona que va con dificultad a hacer de vientre tiene que hacer más fuerzas. Al hacer más fuerzas permanente y constantemente, pues esa musculatura perianal, para poder lograr hacer de vientre, pues distiende, hace que pierda tono la musculatura, rompe las fibras y entonces permite que las hemorroides se congestionen, las venas hemorroidales se congestionen, se inflamen y salgan. Y ya tenemos el problema. Ya está generado el problema. Entonces, causas favorecedoras existen causas que favorecen el desencadenamiento de una patología hemorroidal, de algo que en la persona humana es normal, el tener las hemorroides. Entonces, ¿qué problemas dan las hemorroides? Bueno, pues cuando una persona te dice, tengo hemorroides o sufro de hemorroides, lo que en términos científicos puedes decir patología hemorroidal, pues son aquellas situaciones en las que las
hemorroides, las venas hemorroidales, sean las externas o sean las internas, están congestionadas, inflamadas, irritadas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir cuando tiene eso el paciente? Mejor dicho, ¿qué va a ocurrir cuando la persona tiene eso? Pues cuando la persona tiene eso, lo que suele ocurrir más a menudo es el sangrado. ¿Por qué? Porque si las venas están inflamadas y congestionadas, al pasar las heces por el canal anal, al desplazarse las heces en el momento de la defecación, frotan, irritan, raspan, dicho vulgarmente, las venas hemorroidales, y eso genera un sangrado. Tú, si tienes una herida en la mano y te frotas, ¿qué pasa? Que sangra. Y si tienes la nariz congestionada y tienes un catarro y estás hurgándote en la nariz, ¿qué pasa? Que sangras. Pues en el canal anal mucho más, y si estás además estreñido, o tienes unas heces muy ácidas, o tienes otras causas que te puedan agravar la irritación de esas venas, pues sangrarás mucho más. Por lo tanto, primera de las manifestaciones, el sangrado, de las más frecuentes. ¿Y el sangrado cómo será? Pues el sangrado, lógicamente, al pasar las cacas, al pasar las heces por el canal anal, el sangrado ¿cómo será? Pues rojo, gotas de sangre que van cayendo, de sangre roja, de sangre fresca, normalmente no en gran cantidad, pero sangre, en cualquier caso sangre, que se pone más de manifiesto cuando te limpias con el papel higiénico y queda reflejada en el papel higiénico la sangre. Entonces ese es el síntoma más común. Después también otros pacientes lo que te dicen es que se les sale algo a través del ano. ¿Qué es lo que se les sale? Ellos notan que tienen algo que les asoma por el culete. Y claro, ¿eso que les asoma qué es? Las hemorroides. Porque poco a poco, de la inflamación, de la congestión y sobre todo de que la pared muscular perianal no contiene, no tiene tono, no tiene fuerza suficiente, pues entonces las venas, las hemorroides congestionadas, se prolapsan, salen. Entonces eso incomoda y molesta. Y no solamente incomoda y molesta, sino que hay muchos enfermos que al tener esas hemorroides prolapsadas, entre comillas, salidas, pues ¿qué es lo que le pasa? Que manchan. Y manchan un caldillo, un juguillo, la secreción del ano. Incluso pueden manchar con secreciones fecales, con algo de caquilla que les sale, porque no pueden contenerlo, porque tienen toda la musculatura que sujeta el borde del ano, la tienen relajada, y entonces se les escurre un poquitín. Entonces, segundo síntoma, o segunda manifestación importante, lo que decimos técnicamente el prolapso hemorroidal, que es que se le sale algo por el ano, dicho vulgarmente. Y el tercer síntoma, la tercera manifestación clínica más frecuente, es que en esas venas hemorroidales que están irritadas y congestionadas, pues a menudo se forma un trombo, un trombillo, y ese trombillo se queda estancado ahí en la hemorroide, y eso se le llama la trombosis hemorroidal. Pero claro, cuando tú le dices a un enfermo que tiene una trombosis hemorroidal, que tiene unas características clínicas muy particulares, porque el enfermo tiene muchísimo dolor y no puede aguantar, y es una sensación muy aguda. Pero cuando tú le dices, ¿has tenido o tienes una trombosis hemorroidal?, automáticamente asocia con que ese trombo se puede escapar de las venas y marcharse a cualquier parte del organismo. No, ese trombo hay que quitarse de la idea a la cabeza de la trombosis que tenemos, la trombosis cerebral o la trombosis. No, es un trombo que se genera en la hemorroide, que se queda en la hemorroide, que no va a ningún sitio, que queda allí fijo y que lo único que causa es un dolor importantísimo. Entonces, eso es otra de las manifestaciones clínicas relativamente frecuente de las hemorroides. Y eso lo que ocurre es que, como tienen mucho dolor, requiere un tratamiento urgente. Urgente no porque tenga gravedad, por las complicaciones que pueda tener la trombosis hemorroidal, sino por el dolor que está teniendo el paciente, que se muere de rabia. Esa es la razón de la urgencia del cuadro.